¿Se escucha? Perfecto. Vamos a arrancar la clase de hoy un poco haciendo un repaso de lo que vimos en la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, hemos visto un poco sobre la competencia mediática, qué se entendía por medios, qué se entendía por competencia, y hubo una serie de interrogantes en torno a los conceptos que hemos ido tratando o avanzando en estos días, ¿no? Así que creo que ya estamos en opción de ir concretando algunas ideas. También se les dio una actividad para que ustedes puedan resolver. Teníamos un foro y luego del foro teníamos una actividad que era para completar o revisar, ¿no? O sea, era revisar un video y poder completar algunas preguntas que se planteaban ahí. He visto que han participado algunos, he visto que se han presentado otros también, así que se puede dar por concluida las actividades con los recursos y el material complementario de la semana 1. En segunda instancia, el día de hoy, es decir, hace unos minutos, cargué también el material de la semana 2 que corresponde al 17 de octubre al 25 de octubre, en la cual vamos a hablar acerca de la competencia digital. Me gustaría también conversar un poco sobre el impacto sociocultural de la tecnología y su incidencia en la educación. Vamos a hablar de nuevas tecnologías de información y comunicación y qué se entiende por tecnología 2.0. Entonces, estos elementos seguramente son recurrentes para ustedes, lo habrán visto o lo habrán abordado en otros módulos, pero la idea necesariamente es poder incluir, ¿no? Estos elementos desde el enfoque del módulo que es la competencia mediática. Así que en primera instancia voy a hacer un breve repaso de todo aquello, ¿no? Al respecto, podemos ver también que tengo el material acá ya descargado. Bueno, vamos viendo en este caso lo que es la competencia digital. Cuando hablamos de competencia, podemos decir qué son, cómo trabajan las competencias, cómo se contemplan en el currículum actual. Cuando hablamos de competencia, tenemos un montón de actores, ¿no? Nicoli, Gallagher, Gordón, Tobón, Tejada, Barriga, Santos, Esquera, todos estos que ven ahí ustedes. Hay un texto que es muy importante, que es de Jacques Delors, de 1996. Es un informe que realiza la Oficina de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, en la cual el informe se denomina La educación encierra un tesoro, o más conocido como el informe Delors, en el cual nos dice que las competencias o la nueva forma de entender la educación se basa en 4 pilares. Uno, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser, que no es lo mismo que aprender a hacer, ¿no? Cada uno de estos pilares va generando unas aportaciones hacia las competencias. Cuando hablamos de competencias, necesariamente estamos hablando de dos aristas importantes. El saber cómo, o sea, qué es lo que sé y cómo lo sé. Y en segunda arista, la importancia del contexto. No solamente me basta saber, sino me basta saber y movilizar ese conocimiento para resolver una situación, un esquema, un problema,
una situación problemática en un contexto determinado y muchas veces ese contexto determinado es único e irrepetible. Nunca un contexto se parece al otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de Bortef y los nudos marinos, nos dice la lámina: es habilidoso quien sabe hacer nudos marinos, pero se precisa ser competente para saber qué nudos son precisos en cada situación, y aún más para saber cómo se podría resolver una situación problemática que requiera un uso inusual de los cabos y los nudos de la embarcación. ¿A dónde vamos con todo esto? Es que nosotros tenemos, en ese sentido, eh, un conocimiento, y el conocimiento se ve movilizado por la situación y el contexto puntual y actual. Vean ahí los nudos, por ejemplo, quienes saben han sido scouts o son aficionados a la navegación, pueden entender que cada uno es más complejo que el otro y cada nudo sirve exclusivamente para una cosa en concreto que no podría hacerse con otro tipo de nudo. Por ejemplo, cuando hablamos de competencia digital, en muchos países, como en España, por ejemplo, ellos ya tienen una legislación avanzada en ese sentido, y están incorporados en la base de sus derechos, este, que gozan como ciudadanos. Por ejemplo, en la parte de la Unión Europea, dice: la competencia digital entraña un uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. El trabajo, el ocio y la comunicación son elementos o son espacios donde pueden interactuarse con la competencia digital. Se sustenta en las competencias básicas en materia de tecnologías de información y comunicación, el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y de comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet. O sea, en el caso de la Unión Europea, vean ustedes que es un organismo internacional, un proceso de integración mundial, en el cual está reconociendo ya el uso de la competencia digital como casi como un derecho humano, ¿no? Bueno, aquí podemos ver otros diferentes decretos que hacen uso o alusión al contexto europeo o español directamente, ¿no? La evolución de la competencia digital, por ejemplo, vamos de menos a más, ¿no? Cuando hablamos de competencia digital, no es lo mismo hablar de competencia digital al día de hoy que hablarlo hace 5 años, hace 7 años, hace 2 años, hace 10 años, ¿no? Antes, con solamente usar las herramientas, ya estábamos hablando de que podíamos ser competentes digitales. Luego, utilizando recursos multimedia, como ser, no sé, reproducir videos, poder utilizar las fotografías digitales, bajarte una música, descargarte una aplicación, un video, poder utilizar, instalar algo en tu celular, ya eras considerado una persona competente en cuanto a lo digital. Luego, el siguiente nivel fue el crear recursos multimedia, que yo pueda crear videos, editar mis propios contenidos, generar imágenes nuevas, generar memes, ¿por qué no decirlo? Generar infografías, collage, crear cosas a partir de otras cosas. Eso es crear recursos multimedia. Luego, gestionar la información. Al ser una competencia digital, el gestionaje de la información se puede entender como el poder tener una nube, ¿no? Almacenar información, videos, fotos, documentos importantes, y poder clasificar, ordenarlos, distribuirlos, ampliarlos, comercializarlos, ¿por qué no, no? Y luego el siguiente paso, el siguiente estadio está conocido como el gestionar la identidad digital. Cuando hablamos de componentes, también hablamos, por ejemplo, del uso activo de este esquema, en el cual vemos que, por ejemplo,
La competencia informacional conlleva a movilización de conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para trabajar con la información. La competencia tecnológica o informativa solamente al manejo de las herramientas. Las alfabetizaciones múltiples al procesar información de múltiples formatos, ¿no? No solamente el Word, el Excel, sino también base de datos, por ejemplo, MP3, MP4, JPG, PDFs, ¿no? Diferentes tipos de formatos de los cuales podemos sentirnos adaptados y dóciles en la manera de poder utilizarlos y complementarlos. Y luego tenemos la competencia cognitiva o genérica, que lo que busca en realidad es convertir la información en conocimiento, ya es un estadio más avanzado. Y cuando se habla de la ciudadanía digital es la preparación para vivir en un mundo digital. Todo esto conlleva a ser competente digitalmente. Cuando hablamos de vivir en un mundo digital podemos hablar de las smart cities, de los gobiernos electrónicos en los cuales las colas desaparecen, hay una serie de servicios que el Estado está otorgando a los ciudadanos y imagínense qué bonito, ¿no? Poder hacer trámites sin hacer colas, poder gestionar, no sé, el carnet, el pasaporte, el RUAT, eh, no sé, los impuestos, todo por internet sin necesidad de personarse a una oficina pública. O sea, el paraíso, ¿no? Bueno, nosotros estamos a años luz de eso, pero en otros países ya es una realidad. Luego, cuando hablamos de componentes de la competencia digital, estamos hablando, por ejemplo, uno, de usar las herramientas, dos, de utilizar recursos multimedia, tres, de crear recursos multimedia, cuatro, de gestionar la información y cinco, de gestionar la identidad. Entonces, cuando hablamos de los componentes de la competencia digital, en primera instancia está la alfabetización informacional, que lo que busca es reconocer, localizar, evaluar, organizar y transformar la información. Aquí el componente informático o la información es el componente central en todo caso. Luego tenemos la alfabetización tecnológica, que es lo que se genera a partir de esto, la organización y la gestión de hardware y software y tratar distintos formatos. Es decir, no solamente estamos trabajando en los entornos, sino también nos preocupamos por el equipo, ¿no? El equipamiento, si tiene batería, no tiene batería, si podemos generar el cableado para establecer una red, entre otras cosas, ¿no? Y luego tenemos la alfabetización multimedia, que busca comprender y elaborar mensajes multimedia. Y en último lugar tenemos lo que se conoce como la alfabetización comunicativa, que es presentar y difundir la información y participar en la ciudadanía digital. Entonces, con eso ya tendríamos nosotros inicialmente una idea de lo que es la competencia digital. Pero cuando hablamos de la competencia digital del docente, estamos hablando de otras cosas también. Estamos hablando de perdón, cuando estamos hablando de la competencia digital del docente, nosotros estamos hablando cómo el docente tiene que interactuar con los estudiantes en la comunidad universitaria, pero no significa solamente que pueda subir el PDF o el PowerPoint, sino cómo interactúa con las herramientas que la tecnología o las TIC les brinda para poder complementar fuera de clase, fuera del aula, los conocimientos que pretenden ser abordados en la materia, en el tema, en el avance que tiene planificado, ¿no? Sin lugar a dudas, esta es una primera etapa de lo que se conoce como competencia digital. Voy a cerrar ahí la primera parte de la exposición. Quisiera por favor que puedan hacer algunas preguntas al respecto.
Si me permiten, voy a incorporar un video enseguida nomás acerca de un proyecto educativo que va generando la competencia digital. Listen, buenas noches. Una consulta, ¿puedo hacerle? Buenas noches, claro que sí. Bueno, más que consulta, es una inquietud. Lo que pasa es que en anteriores módulos, cuando el docente reproducía un video por medio de aquí de la plataforma así en vivo, no se escuchaba bien generalmente. Entonces, si es que o vuelve a ocurrir lo mismo, ¿podría no facilitarnos el link para que nosotros lo busquemos? Claro, claro que sí. Buena su sugerencia, más bien gracias por preverlo. Aquí está el link, se los voy a pasar ahí y de todas maneras voy a subirlo a la plataforma, al foro, como lo hemos hecho en la anterior semana. ¿Correcto? Listo, licenciado, gracias. Ya. ¿De qué tipo de texto es? Pero ¿qué área, digamos? Porque fue presidente, ¿verdad? ¿Pero quién fue? Un cuadradito de cielo, una ventana hacia el río, un río hecho de luz. Y a mí mi maestra me dijo que iban a llegar las computadoras, entonces yo me puse feliz. Cuando me dijeron a mí que yo iba a tener una computadora, quedé contenta porque iba a poder hacer trabajos, informarme, entrar en Google. Yo cuando me dijeron que me iban a dar una computadora para mí, me sentí feliz porque la computadora es mía y como es laptop la puedo llevar a cualquier lado. La llegada a casa fue un nervio, aquello que pensé que les iba a dar un ataque. Aparte uno no sabe, yo tampoco sabía, pero yo nunca tuve. Entonces, bueno, uno va aprendiendo con ellos. Las primeras noches como que no dormían, y cuándo llega la mía, hasta que llegó y bueno, la alegría enorme de eso. 400, entonces la mitad de 400. Y cuando la llevé a mi casa fue una novedad porque todo quería saber cómo se manejaba, cómo se usa, en qué se puede entrar. Tuvimos que los maestros replantearnos y redimensionar nuestro rol, nuestra manera de dar clase. ¿Qué voy a hacer con lo que ellos comenten? Los voy a subir al blog. 19 y todos los días estoy aprendiendo. Desde actualizarme, de buscar nuevos materiales, nuevos manuales. El maestro sigue siendo protagonista y tiene que planificar quizá hasta de una manera mucho más determinada qué sitios va a visitar, qué programa va a usar y cómo lo va a usar. Y se pueden hacer muchísimas cosas. Todo depende de que el maestro se involucre, investigue y esté actualizándose continuamente, porque esto es algo que va mucho más allá y no es algo que va a quedar acá. Yo soy maestra de sexto hace unos años y el año pasado cuando empezamos a hacer piloto hicimos un énfasis grande en la parte de argumentación, que era una carencia que veíamos en el barrio, ¿no? La parte de que los niños al momento de hacer un discurso, de tener una discusión con alguien, tuvieran esa posibilidad de argumentar. Nos armamos toda una secuencia con mi compañera del otro sexto que tenía que ver con la parte de argumentación y una de las instancias era un debate entre equipos por medio del chat, en donde se planteó un tema que primero se analizó en asambleas de clase y en algunas instancias de discusión que eran reales, y después se planteó el mismo tema tomando otro carácter en el que ellos discutían por medio del chat. Bueno, sigan sacando puntos. Eso va
está por acceder a la plataforma. Y la plataforma es un lugar donde hay varias herramientas, por ejemplo, documentos, que son los que el maestro cuelga así en esa carpeta. Hay grupos donde podemos entrar y formar grupos entre nosotros. Algunos trabajos que el maestro nos manda por acá y que casi siempre son preguntas que nosotros tenemos que responder. De la próxima etapa que tenemos es el acceso de los padres a la plataforma. Como un vínculo más a la escuela, que incluso los niños, los propios hijos, los quieren hacer acceder a la plataforma. Está buenísimo, en realidad tenés varias herramientas, te va a servir de mucho. Grabo, saco fotos. La máxima distancia son 7 kilómetros. Vienen a caballo, vienen en bicicleta, según el estado del tiempo. Ellos registran todo en la computadora. Que tienen esquilas, tienen fin de esquilas, tienen fotografías, faena de los cerdos, que crían cerdos también para consumo y para la venta. No teníamos acceso a internet antes y descubrimos un montón de cosas. Y a veces yo lo miro y yo tenemos la edad que tenemos y no sabemos a veces manejarla como la manejan ellos fácilmente. En la computadora puedes clasificar la información. En los libros ya la tenés clasificada. En esto puedes buscar en Wikipedia y en otras páginas que te dan información. Están en Wikipedia. El origen de la tragedia griega. Y acá Estás escribiendo un resumen, estás haciendo un resumen de lo que estás leyendo. Digo, en todo lo que él quiere saber, lo investiga y lo tiene. Es una cosa que, digo, es una ayuda para nosotros los padres, también es una gran ayuda. Porque muchas cosas que a veces no sabemos contestarle, la misma computadora se lo contesta, ¿no? Vamos a trabajar con una pantalla oscura para que se vea mejor el trazo de la tortuga. 500, forward 500. ¿Cuánto? 600. El programa que más me gusta entrar es en Tartar para hacer trabajos. Lo que hago son trabajos de simetría, hago figuras. Y también podemos buscar libros en Google. Pones búsqueda de libros, te aparece. Ahora casi no dan libros en la escuela. Se quedaron sin libro y ahí está. Y ahora usamos las máquinas como libros y todo. Porque en ella podíamos sacar información sobre qué necesitamos de cocina, de cómo hacer tejido y todas esas cosas, como para ellos también, que le mandaban acá a la escuela. Yo con la computadora busco información de la huerta orgánica y esas cosas. Perfecto. Que también se puede jugar. Que hay un juego que a mí me gusta mucho que se llama el Fotoaventura, que es nueva, que está en el portal Ceibal. En el Toys hago animaciones. Hacer lo que camine y también para que hable. Que desde el trabajo con la comunidad pudimos orientar a los maestros, sobre todo, en cómo buscar clasificados, en cómo entrar a páginas importantes que ofrecen trabajo, que también es una de las grandes dificultades que presenta la zona. Gracias a Internet, en las distintas casas y en este tipo de zonas, también la escuela ejerce democracia, ¿no? Digo, en realidad, nunca me iba a poder comprársela. Digo, gracias a Dios ahora que la tienen, se manejan mucho mejor. Estamos asistiendo, sí, a un cambio radical dentro de la educación, pero también algo que venimos reclamando hace mucho tiempo los maestros, que es todo aquello de democratizar el conocimiento, que en algunas zonas de este país es muy difícil el acceso al capital cultural. Esta es una, y tenemos esa posibilidad en nuestras manos. Encanto tiene, a donde salgamos, así vamos por afuera o un campamento, lo que sea, él se lo lleva. Antes, como ser el mío el más grande, me decía, no quiero ir a la escuela, pero ahora con el asunto que tiene la computadora,
mamá, yo voy a ir a la escuela, y llora para venir a la escuela. Cualquiera de ellos cuatro llora para venir a la escuela. Cuando sea grande capaz que va a tener un trabajo con computadora y algo, porque ahora viste que informática casi siempre te piden. Que yo quería ser diseñador gráfico y que pueda diseñar programas y pueda hacer cosas en la computadora que sirvan. Un río hecho de luz. Que están buenísimos. Es más, sí, que una herramienta, es como una amiga porque estás triste, feliz con ella, a veces te enojas cuando no te salen los trabajos, quedas contenta cuando te salen, no se van a aburrir nunca. Dice que todos juntos, la sociedad uruguaya, vamos a hacer realidad este proyecto. Muchas gracias. Yo quiero ser navegante por el cielo austral. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del sol. Yo quiero ser navegante por el cielo austral. Yo quiero ser navegante por el cielo austral, sin salir de mi remanso a la sombra del ceibar, a la sombra del ceibar. Bueno, pudieron ver el video. El video justamente habla de un proyecto educativo denominado Plan Ceibal. Este plan es un plan que se instaura hace ya 15 años en Uruguay. Uruguay, saben ustedes que tiene una población muy pequeña, son bastante limitados en cuanto a territorio, es una población bastante rural, en la cual el gobierno logró entregar, como se hizo aquí también, computadoras para que los niños en las escuelas puedan tener acceso a esta tecnología, puedan conectarse a internet y puedan vincular estas computadoras, estas herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una serie de diferencias en cuanto a lo que se realizó aquí con el plan también de entrega de computadoras. Podemos analizar un poco eso si gustan, podemos verlo en el foro también, pero inicialmente los resultados son completamente abismales, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy, luego de 10 años, 5 años hicieron la primera evaluación, luego a los 10 años y luego a los 15 años, se logró determinar, por ejemplo, que la alfabetización digital traspasó generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que la computadora, al irse a la casa, a la familia y no quedarse en el colegio, como es el caso boliviano, el chico llegaba a la computadora y no solo trabajaba la computadora en el colegio, sino la investigaba en la casa, indagaba, curioseaba. Y no solamente el chico, la chica, el estudiante, sino que también la mamá, el papá, el hermano mayor, la hermana menor. Entonces había un aprendizaje en el seno familiar, lo que logró que no solamente el chico pueda aprender matemáticas, lenguaje, programación a través de estas computadoras, sino que también la madre, por ejemplo, puede aprender recetas de cocina, la abuela los puntos de crochet, el papá, no sé, pueda investigar acerca de tal o cual funcionamiento mecánico o cualquier tipo de interés que tenga la familia, lo cual le permitió desarrollar las habilidades, la competencia digital en el entorno familiar. ¿Qué posibilitó esto en el gobierno? Que luego pudieron incorporar una serie de servicios, como ser las inscripciones escolares, los impuestos, los trámites de identificación, todos los trámites que nosotros hacemos con cola en Uruguay lo hacen a través de Internet. ¿Qué pasaba si ponían esos trámites a través de Internet y la gente no sabía utilizar la computadora? Iba a ser un fracaso total porque iba a haber el servicio, pero no iba a haber la demanda.
en este caso trabajaron desde el enfoque de la demanda. Ellos comenzaron a ver la necesidad de educar a la ciudadanía. ¿Alguien quiere participar? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Fabiola? Buenas noches. ¿Qué tal? Me pareció muy interesante el video, el plan. Creo que algo que mencionaban los maestros era, tenemos que replantearnos la forma de hacer nuestras clases, de planificarlas, reinventarse más o menos, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, que ellos tomen conciencia de hacerlo primero y luego, bueno, escuchar algunas entrevistas de los niños, ¿no? La terminología, que hablaban de herramientas, el maestro cuelga, decían, ¿no? En las carpetas, y nosotros ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya escucharlos a tan temprana edad manejar esos términos también es buenísimo, ¿no? Entonces creo que Uruguay ha podido avanzar en cuanto a eso, ¿no? Sí, sí, muy bien. Exactamente, como decía Fabiola, es gratificante poder escuchar a chicos usando terminología tan técnica e incluso sabiendo programar robots desde la escuela primaria, no en otros casos. Todo gracias a este plan. Pero este plan, la instalación de este plan no fue todo color de rosas, ¿no? Porque como bien decía Fabiola, el docente tendría que replantearse el paradigma del docente versus el aula. Por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos a pensar, recordemos que Uruguay es un país altamente ruralizado. Entonces, en una comunidad rural, en una sociedad rural o que no es metrópolis o que no es citadina, ¿quiénes son los referentes o las autoridades ahí? Sabemos que está el cura, sabemos que está la policía, sabemos que está el alcalde, sabemos que está el profesor, ¿no? Son los referentes a los cuales la comunidad acude en cierto modo a buscar orientación, a buscar una guía, una ayuda, en todo caso, ante cualquier situación, ante cualquier problema. ¿Qué es lo que estaba pasando cuando llega la computadora al aula, ¿no? El docente, que era la jerarquía, no solamente en el aula, sino fuera del aula, dejaba de ser ese docente jerárquico, se bajaba de ese podio y ya no era el docente todopoderoso, iluminado, que decía, la clase es esto, esta es mi lección, esto es lo que se avanza, esta es la verdad absoluta. No, había un sinnúmero de chicos ahora conectados a internet que podían refutar y recontrarrefutar lo que el docente venía planteando año a año. Entonces, esto en primera instancia asustó mucho a los docentes uruguayos, ¿no? Estaban quitando la autoridad del docente en el aula. Cualquier chiquito, cualquier momento podía decir, cuando les decía sobre los nombres de los planetas, por ejemplo, y cuántos son los planetas, seguramente este docente venía repitiendo la misma cantidad de planetas que conocíamos habitualmente hasta el año, no sé, 2012, 2013, antes que se descubran los nuevos microplanetas, ¿no? Entonces, al momento de dar ese dato, me pongo en esa situación, ¿no? Podía levantar la mano uno, dos o tres allá atrás y decir, no, según Wikipedia, profe, hay más planetas de los que usted está nombrando, se está olvidando otros dos u otros tres. Entonces el docente en esa situación quedaba en ridículo o quedaba expuesto, por decirlo de otra manera. Entonces, viéndolo de ese modo, les costó bastante a los docentes. Les costó mucho y combatieron las computadoras, decían que distraían, decían que no eran buenos elementos incorporarlas en las clases, decían que ellos confiaban aún en la educación a la vieja usanza, ¿no? La tiza, la pizarra, la lección, la carpeta, el texto, el deber en borrador, el deber en limpio, se recordarán ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo tuvo que cambiar la mentalidad del docente? Pero cómo tuvo que cambiar también la clase, ¿no? Y verse el docente no solamente como un docente sabelo todo, un docente que tiene la verdad absoluta, sino como un docente, como decíamos en la anterior clase, curador de información, como un docente guía, como un facilitador, que ve en la computadora no un adversario, sino un aliado, que ve en la tecnología
no una competencia, sino una herramienta para facilitar su clase y ampliar la clase por fuera del aula. Entonces, cuán importante es poder ver ese cambio paradigmático que se dio en Uruguay y cuál es el cambio que se dio en Bolivia, ¿no? Podemos ver, fíjense ustedes, mismos elementos, computadoras, docentes, comunidad escolar, computadoras entregadas de manera gratuita, acceso a internet y en un plazo de 5, 10, 15 años resultados concretos y tangibles. Ahora, esos mismos elementos se repitieron en Bolivia, pero el resultado no fue el mismo. Y ya vemos que la suma de elementos no siempre da el mismo resultado. ¿Qué es lo que falló en Bolivia? ¿Por qué no tuvimos ese cambio? Si tuvimos computadoras gratis, si tuvimos también acceso a internet, capacitación a docentes, igual hubo el Profocon, hubieron muchas iniciativas en torno a eso, pero ¿qué falló y qué no falló en Uruguay? Entonces esa pregunta la vamos a analizar, la vamos a reflexionar porque va a ser una de las actividades propuestas para el segundo foro obligatorio. Perfecto. ¿Alguien quiere complementar o participar? Queda la tribuna abierta mientras estoy preparando la segunda parte de la clase. Perfecto. Entonces, vamos a la segunda parte de la clase. Vamos a hablar acerca del impacto sociocultural de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología, de sociedad, de ciudadanía y tecnología, estamos hablando de una relación bastante compleja, ¿no? Bastante jugada, si queremos, ¿no? En la cual hay una convivencia entre amor y odio. Hay una negación, hay una aceptación, hay una necesidad, pero también hay una repulsión en ciertos motivos, en ciertos momentos acerca de la tecnología. En muchos casos nos dicen que la tecnología nos deshumaniza, que la tecnología nos vuelve insensibles, nos absorbe, nos logra quitar lo humano, el contacto, el trato, la esencia misma, ¿no?, de nosotros. Vemos la cara de Charles Chaplin en una de sus películas en la cual, por ejemplo, quieren ver acerca de la modernidad, mundo moderno, creo que se llama la película, si no me equivoco, y en la cual él tiene, ¿no?, una máquina que le da de comer. Entonces, a tal punto llega la modernidad, la tecnología, esa sátira que hace Charles Chaplin, que incluso el comer está está absorbido por la tecnología, ¿no? Entonces decimos, no, la tecnología nos deshumaniza, pero cuando necesitamos la tecnología exigimos las más modernas sin pararnos a pensar luego en las implicaciones de su uso. Por ejemplo, cuando hay un familiar enfermo, cuando tengamos nosotros también complicaciones de salud, exigimos, por ejemplo, que las atenciones sean las mejores. Y eso implica también movilizar los mejores recursos tecnológicos habidos en ese momento, ¿no? Y que nuestra economía pueda alcanzar también, claro, ¿no? Claro está. Un claro ejemplo de eso, por ejemplo, son los ultrasonidos, los aceleradores lineales, por ejemplo, para quienes padecen algún tumor o cáncer, o los otros tratamientos que se dan a través de la cirugía
laparoscópicas o las incisiones láser, que ya no necesitan tener bisturí, ¿no? En ese caso, por ejemplo, mientras más moderna sea la tecnología, mejor para nosotros. Nunca vamos a decir, no, quiero que el médico me charquee con su cuchillo o su bisturí. Si puedo tener un bisturí de láser, mejor, pues, ¿no? Porque sé que eso va a funcionar mejor, que el nivel de probabilidad de error va a ser menor. Entonces, ahí es cuando exigimos que la situación sea equivalente, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, mira estos niños mineros. ¿Ustedes creen que es inhumano o no es inhumano tenerlos trabajando a los niños mineros? En la foto de la época. Seguramente es bastante inhumano, ¿no es cierto? Pero ahora vemos nuevamente que estos mineros trabajaban en minas de carbón para justamente poder hacer funcionar la industria, las locomotoras y una serie de, llamémoslo entre comillas, ¿no? Adelantos tecnológicos o adelantos de la tecnología o de la modernidad. Pero ustedes creen, por ejemplo, que habrá sido posible la supervivencia de esta especie sin algún tipo de técnicas? Por ejemplo, sin tener ninguna técnica, ¿habrá podido sobrevivir el hombre prehistórico sin poder, por ejemplo, usar una técnica para encender un fuego, para cazar, para vigilar a sus presas, para orientarse, para entender las estaciones del año y la necesidad de generar provisiones? Entonces yo creo que si la humanidad logró llegar al día de hoy ha sido por el uso de las técnicas y el desarrollo de la tecnología también. Pero la tecnología también hizo posible que se pueda pasar de este carretón o carreta jalada por 4 o 5 caballos, y vemos ahí encaramados, ¿no? Las personas, la gente en sombreros, a esto, ¿no? A una locomotora, a las rieles, a la posibilidad de planificar un viaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hasta antes del descubrimiento de, no descubrimiento, sino el desarrollo, mejor dicho, de, de la locomotora, no se podía planificar un viaje. Es decir, nadie podía decir, voy a salir a esta hora y voy a llegar a esta otra hora. Era una suerte, era una, no sé, no se podía determinar porque se podía morir el caballo, se podía luxar, se podía fregar tu llanta de la carroza, N situaciones que podían darse. No podías saber si ibas a llegar o no ibas a llegar en hora o si ibas a llegar en definitiva. En cambio, con la locomotora ya se permitió saber el decir y el generar horarios para las salidas y las llegadas, el poder decir, de aquí voy a estar en media hora, voy a estar en 1 hora, en 12 horas, en 6 horas en mi destino. Entonces, por ejemplo, pero, ¿qué pasaba con la enseñanza? ¿Qué pasaba con la educación? ¿Ustedes qué ven en esta imagen? Hola. ¿Qué ven en la imagen? Verusca, Sergio, David, Patricia, Oliver, Miguel, Jorge, Fabiola, el otro David. Buenas noches, profesor. Buenas noches. En mi caso veo una clase magistral conferencista, ¿Ya? como en las primeras etapas de la universidad. Perfecto. Vemos una clase magistral, ¿no es cierto, David? Entonces, Sí. hay un docente, hay estudiantes, pero hay docentes, hay estudiantes, están tomando apuntes, el docente está generando el contenido, el feedback de la clase, hay algunos que se están durmiendo aquí al fondo y otros están chismeando en la esquina. Pero en definitiva, ¿qué diferencia hay de esto a esto? ¿Qué diferencia ve, David? En la primera fotografía es del siglo XVI, XVII, imagen mejor. Lo que pasa es que veo que en primera instancia antes la cantidad de alumnos no era tan grande como ahora y no se requerían
las herramientas tecnológicas, uno, para que esté al alcance visual de todo, ¿Ya? y dos, para el alcance auditivo de todo, porque aquí este profesor tiene un micrófono instalado en su espalda. Sí. Y tercero, aunque el docente no esté al tanto del uso de la tecnología, los alumnos sí lo están, por lo que el docente se ve esforzado a hacer uso de la misma para entenderse con los alumnos, por la brecha generacional. Buenas observaciones, David. Pero, Sin este, embargo, perdón, claro, licenciado, creo que de fondo, no hay ninguna diferencia. O sea, ahí fíjense, en todo caso, el docente está más arriba, los estudiantes más abajo. Acá en la otra imagen, el docente está un poco más abajo porque la forma de los asientos de los estudiantes está diferente porque son muchos, evidentemente, pero es lo mismo. El docente habla, ellos escuchan, seguramente alguno tendrá algún aparato, no sé, una computadora, un celular, pero no lo están usando. Entonces, es la misma clase magistral y aquí es, creo, de donde viene el término catedrático, ¿no? Que da cátedra. Simplemente él es el que sabe todo, digo. exactamente, Fabiola. A ese punto quería llegar. En 4 o 5 siglos ha avanzado la forma de cómo nos comunicamos, cómo nos transportamos, cómo, no sé, transmitimos información, cómo producimos nuestras mercancías, cómo las enviamos. Un montón de cosas cambiaron. Pero en definitiva y en el fondo, la educación no ha cambiado nada. O sea, sigue siendo el docente magistral que da la cátedra, como dice Fabiola, siguen los estudiantes tomando apuntes, sigue usándose el mismo paradigma educativo en definitiva, en el cual el docente nuevamente es el centro de la clase. No ven aquí, todos los estudiantes están atentos a lo que el docente dice y en muchos casos están tomando apuntes y pasa lo mismo acá. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros, como en la maestría que están cursando, con las herramientas que módulo a módulo ustedes van adquiriendo, cómo puedo yo hacer para romper este esquema? No digo que de la noche a la mañana pateemos el tablero y seamos 100% tecnológicos y comencemos a revolucionar la educación en Bolivia, ¿no? Eso no va a suceder de la noche a la mañana, pero sí hacer nuestra lucha, nuestra batalla, ¿no? Poder generar ese cambio paradigmático, por ejemplo, que hizo que Uruguay, con el Plan Ceibal, pueda avanzar y pueda insertarse a la sociedad digital. O, por ejemplo, poder incorporar ciertas herramientas tecnológicas, ciertas herramientas de TICs en nuestras clases, en nuestras actividades, en nuestra vida diaria, va a ser también que este esquema o estas dos fotografías cada vez puedan ser más diferentes, ¿no? Y no tan parecidas. Entonces, en ese sentido, yo los animo a hacer un análisis, a hacer una reflexión en torno a eso también. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer un comentario respecto a esto. Me parece que es verdad que tenemos que empezar a cambiar los paradigmas. Ya bastante hemos hablado en el transcurso del módulo, bueno, no del módulo de la maestría, no de los diferentes módulos, pero quizás a veces nos olvidamos que a veces en algunos casos se le da mucha importancia a la tecnología, a las TICs, a las diferentes herramientas, pero a veces podemos caer en el error de pensar que la herramienta de por sí misma puede modificar el paradigma, cuando en realidad no es así. Un docente con muy pocas herramientas tecnológicas puede cambiar de paradigma y puede hacer otra manera de educar. La herramienta, como su nombre lo dice, es solo una herramienta que ayuda a un fin, no es el fin mismo, ¿no? Eso sería bueno destacar. Claro que sí, muchas gracias por su aporte, estimado Sergio. En definitiva, ¿no? Tiene mucho razón. Hay la posibilidad de, no por usar recursos tecnológicos, quiere decir que estamos nosotros incursionando en las nuevas tecnologías de información y comunicación y en el paradigma de la educación basada en competencias desde la tecnología, ¿no?
o desde estas herramientas o incorporando las herramientas a la educación. La simple presencia de uso de estas herramientas no nos garantiza eso. No nos garantiza, por ejemplo, que yo en mi clase, si mi clase es magistral y yo agarro y en mi clase comparto, no sé, 15 fotocopias, en lugar de compartir las 15 fotocopias, subo esa fotocopia a la nube, al Dropbox, al Drive, y les digo, en lugar de entregarle la fotocopia, vayan a la nube y descarguen la fotocopia, no estoy cambiando nada. Las fotocopias siguen siendo la misma, la instrucción sigue siendo la misma, la acción docente, relación docente-estudiante sigue siendo la misma. ¿Qué podría cambiar eso? Por ejemplo, el poder decir, está bien, está en la nube la fotocopia o el texto que quiero que ustedes lean, pero en lugar de entregarme a ustedes un texto manuscrito o un texto impreso o un texto en digital en el Word, yo quisiera que trabajen en un trabajo colaborativo, en un texto, en un wiki, por ejemplo, o en un blog, en la cual puedan ustedes incorporar no solamente textos, sino también videos, también otro tipo de recursos, y colocarlo en la web. Y también me gustaría saber la retroalimentación que tiene ese texto con sus compañeros, con sus pares, con su comunidad. En definitiva, poder hacer uso de la tecnología para darle un valor agregado al proceso de enseñanza-aprendizaje y no solamente repetir los procesos que se dan en clase, en un aula, en una clase analógica, con elementos digitales. Entonces, es muy válida su apreciación, Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿lo escucho? Soy Jorge. Jorge. Interesante la comparación. Comentando y acotando un poco, por favor. Sí, claro. Un poco a lo que se está comentando, ¿no? Viendo las dos imágenes, es interesante ver que en tanto tiempo, mucho tiempo, no ha cambiado. Podría nomás yo atreverme, quizás sea muy atrevido, pero a pensar, creo que pese al tiempo y demás, ha funcionado de forma. No me gustaría que nos vayamos al otro extremo como para decir que, bueno, ahora nos agarramos de lo digital, de lo moderno y todo lo demás y desechemos eso que en el pasado, según veo y la historia cuenta que ha funcionado, o sea, ha dado resultados. Para no irnos a un extremo, ¿no? O sea, me gustaría que consideremos eso, pero como también usted dice, y vale la pena, ¿no? No es no agarrarnos o aferrarnos a lo digital para usar solamente quizás ese medio, sino al contrario, creo que combinar estas dos formas con el adelanto de la tecnología podría, creo que incluso generar otro paradigma mucho más interesante, por lo menos eso yo apostaría por eso, porque hay muy buenos profesionales que se han formado bajo paradigmas, ese paradigma antiguo, por así decirlo, ha funcionado y me gustaría que consideren también eso, por favor, para que no nos vayamos al otro extremo tampoco, ¿no? Como así, bueno, todo estaba mal, o sea, y no ha cambiado y todos ahí desanimados por ese tema, pero al contrario, consideren que realmente hay cosas importantes que se ha aprendido y se ha desarrollado y la historia lo cuenta y hemos visto cómo ha funcionado, ha ido evolucionando, por así decirlo. Entonces, consideren eso para que no nos vayamos a otro extremo, nada más. Gracias. Sí, gracias, querido Jorge. Sí, en cierto modo hay mucha razón en lo que decís, ¿no? El modelo o el paradigma del docente iluminador, incluso el concepto de alumno, ¿no? Alumno significa sin luz y el docente es el que va y ilumina, ¿no es cierto? Ese camino de esas tristes almas, se quiere ver así. Entonces, ¿ha funcionado en muchos casos? Sí, sí es cierto. Se ha producido cada vez más adelantos tecnológicos, se han producido cada vez más descubrimientos, hemos evolucionado en cuanto a la alfabetización, hay cada vez
menos analfabetos, la sociedad ha ido avanzando y cada vez menos pobres. Es cierto, pero ¿cuáles son los países que han logrado avanzar más allá de lo que el propio sistema de cabotaje o el sistema de ir en piloto automático les ha permitido? Que si llamemos piloto automático es este tipo de educación tradicional, formalista, en la cual se evalúan el avance, la memoria, la presentación, y no se evalúa la capacidad de resolver problemas o situaciones, ¿no? Como países como Finlandia, como los países nórdicos han cambiado el concepto de su formación y de su educación, como los países asiáticos están saliendo de la pobreza en menos de 10 o 15 años, lo que países, entre comillas, desarrollados no lo han logrado al día de hoy, ¿no? Por ejemplo, Argentina hace 50 años, era el segundo o el tercer país más potencia a nivel mundial. Hoy, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo avanzó en cuanto a la educación? ¿Han avanzado? ¿Han retrocedido? Mucho depende de las políticas públicas y cómo éstas van influyendo. Pero solamente para acotar al debate que hemos iniciado, y me parece muy importante y muy interesante, les voy a mostrar el mito de la caverna de Platón. ¿Ustedes conocen el mito de la caverna de Platón? Seguramente algunos sí, algunos no. Pero les voy a mostrar este video que es bastante corto, en el cual nos ejemplifica de manera gráfica. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Siempre recuerdo una clase de filosofía donde el profesor nos relató esta historia. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol. Asumamos que este hombre puede ver la realidad tal cual es y entender el gran engaño que era la caverna. El profesor nos explicó brevemente las interpretaciones del mito en relación al conocimiento, la ilusión, la realidad, y cómo posiblemente estemos dentro de una gran caverna que a su vez está dentro de otra. Pero no cabe duda de la necesidad de ese hombre libre de regresar y compartirle al mundo lo que había visto. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, cómo el mito de la caverna está tan vigente hoy por hoy, ¿no? Cómo las escuelas o la formación o la educación nos centran en esas sombras, ¿no? En esas sombras que nos dicen, esta es tu realidad, esto es el avance, hasta aquí podés llegar, y no logramos ver por fuera de la caverna, no logramos ver el sol, la lluvia, el mar, el viento, los árboles, que ese es la otra verdad, el otro conocimiento, lo holístico, por ejemplo. Entonces, la educación basada en la memoria, en la repetición, en la lección, en el tema, en el desarrollo únicamente de conceptos y no de la vinculación con una realidad o una coyuntura, realmente genera esclavos que solamente ven sombras.
¿Y quién es el que sale afuera y logra ver? En este caso, en esta, si quieren ustedes, alegoría, se puede, se puede explicar de muchas maneras, pero el que sale afuera, en todo caso, es el docente, es el que logra ver más allá de la clase, del aula. Y no solamente el rol docente o el rol de la educación, si quieren ustedes, es simplemente el del investigar, el de ser ese sujeto pensante que solamente está haciendo papers, investigando, publicando artículos en sus revistas científicas, sino que está buscando ese intelectual, ese profesor, ese amante de la educación, está buscando volver a la caverna y volver hacia donde está el oscurantismo, hacia donde está la única visión, hacia donde está el paradigma instaurado en la sociedad y decir, oye, afuera hay otras cosas, afuera está sucediendo esto, esto y esto. Realmente ese es el rol de la educación. Y el vincular ese estudio, esa elucubración o esas investigaciones científicas, académicas, rebuscadas, intrínsecas, que no llegan más allá que los papers en inglés o con las presentaciones para los congresos, poder sacar un sumum de eso, incorporarlo en la sociedad, atacando los males, desarrollando a resolver las problemáticas que tiene la sociedad. Realmente ese es el objetivo de la educación. Ustedes, si se fijan, ese esclavo que sale y ve la luz perfectamente se pudo ir y pelar en quinta, ¿no? Y no volver más a la cueva. Pero él vuelve a la cueva y les muestra a los otros que hay un mundo diferente. Entonces creo que tenemos que repensar ese rol de la educación y tenemos que avanzar hacia allá. ¿Qué opinan? Estoy de acuerdo. Muy buen punto, sin duda. Creo que podíamos entonces, todo lo positivo de los paradigmas antiguos, por así decirlo, podrían combinarse con lo que ahora se está viendo, ¿no? Más allá del avance de la tecnología y hablando de las herramientas, ¿no? Específicamente, podríamos generar un nuevo paradigma y por lo menos creo que vamos o apuntamos a eso, ¿no? Que pueda generarse otro paradigma que combine realmente todo lo positivo del pasado con lo nuevo que ya está en marcha, ¿no? Y vemos resultados muy buenos, como lo mencionaba, países que están literalmente evolucionando mucho en este sentido, ¿no? Hablando de la educación. Entonces, muy buen punto. Gracias por el video. Quiero decir, muy bueno, muy buena enseñanza. Gracias. Está bien. Para eso estamos, querido Jorge. Muy buena apreciación. Bueno, sin más preámbulos ya y en la fase final, si no hay otra acotación de la clase, me gustaría entrar a detalle acerca de lo que son las TICs. Cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación, estamos hablando de bueno, hay un avance cerca de los 70, 80, 90, en la actualidad. Ustedes van a poder revisar esta presentación a detalle. Yo solamente quiero ir a algunos puntos cruciales que me interesa que podamos discutir y debatir. Cuando hablamos de TICs, hablamos que son las tecnologías que permiten la comunicación de la información, es decir, las tecnologías son para actuar sobre la información, transformarla, difundirla y comunicarla. Cuando hablamos de TIC estamos hablando de todo lo que le pasa a la información, cómo se procesa, cómo se trata y cómo se comunica. Aquí están las características, por ejemplo, las ventajas. Cuando hablamos de TICs, según García, está el incremento de la información que favorece el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje. Como decíamos, ¿no? El profesor es considerado un motivador
un programador, director y coordinador del proceso de aprendizaje. La capacidad de establecer un ritmo individualizado. ¿Qué quiere decir esto? Con las tecnologías podemos incorporar un avance pormenorizado a cada uno de nosotros o nuestros estudiantes. Entonces ya no estamos avanzando en general, sino podemos hacer un seguimiento individual. Se ahorra bastante lo que es el ahorro en costos de desplazamiento. Podemos tener un docente virtual como estamos hoy por hoy. Yo podría estar, como voy a estar la semana que viene de viaje, muchos kilómetros de acá, pero sí voy a poder dictar la clase, ¿no? Y no por eso a la facultad va a tener que pagarme mi viaje de retorno para que pueda estar presente en el aula. Entonces, hacemos uso de las TICs y nos ahorramos costos de desplazamiento. Se potencian las actividades colaborativas y cooperativas. ¿Cuáles son las desventajas? Hay mucha información, ¿no? La saturación de la información en la web, en los canales diversos, en internet, en los foros. Bueno, es un mundo de información. Si se les dice al estudiante, investigue sobre este tema, y no les decís cómo tiene que ser esa investigación, cuáles tienen que ser sus fuentes, cómo identificar una fuente confiable, realmente le estás dando un mono navajas, ¿no? Porque te puede salir con cada barbaridad que se puede encontrar en la web, que el docente tiene que tener en ese caso el tino adecuado para poder ser un conductor de ese proceso, ¿no? La dependencia de la tecnología también es cierto, ¿no? Ahorita estamos a través de una plataforma, pero ¿qué pasa si esa plataforma se cae? Se suspende la clase. No puedo pasar la clase sin una plataforma. Entonces, esa es una desventaja también. Y como veíamos en el caso del Plan Ceibal y lo que les comentaba yo, la mayoría de los docentes no poseen una formación necesaria. Bueno, la función. ¿Cuál es la función del docente en cuanto a diseñar estrategias de enseñanza-aprendizaje? Uno es la incorporación de las estrategias en el uso de TICs para desarrollar actividades motivadoras y significantes. El docente tiene que desarrollar esas actividades, no tiene que solamente plantear el conocimiento o el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el punto de vista lineal, ¿no? El aprovechamiento del valor informativo del comunicador en las nuevas tecnologías, el aprovechamiento de la tecnología en la elaboración de recursos, la búsqueda de recursos y materiales relacionados con la asignatura. Yo, por ejemplo, en la clase siguiente podría aparecer con un nuevo material o decirles, les recomiendo que vean esta película porque aborda de cierto modo el paradigma, la temática que estamos incorporando en la clase. El docente debe apoyarse con estos recursos de modo que faciliten las actividades del proceso y de enseñanza-aprendizaje. El docente, ¿qué debe hacer? Promover interacciones con los estudiantes, profesores y materiales didácticos, realizar trabajos de investigación con estudiantes utilizando los medios tecnológicos, despertar el interés de los estudiantes hacia los contenidos, proponer actividades interesantes para incentivar la participación. El docente debe facilitar diferentes fuentes de información, materiales didácticos y variados recursos a sus estudiantes. El docente ha de asesorar al estudiante en cuanto al buen uso de los medios. El docente debe asesorar como medio principal de comunicación las nuevas tecnologías. El docente debe realizar diferentes trámites utilizando los medios tecnológicos, el control de asistencia, los boletines, las notas en acta, entre otros. Cuando hablamos de la formación docente, el docente debe participar en cursos y talleres que le permitan estar actualizado de las TICs también, porque esto va avanzando día a día, ¿no? Yo recuerdo que doy el curso de docente del uso de Google, de herramientas de Google Drive para docentes, y si yo no me actualizo cada 3 o 4 meses, por ejemplo, el entorno que utiliza Google es completamente diferente. Las acciones, los botones, todos los comandos que se van utilizando van cambiando. Entonces, si yo me perdí un año y no doy la clase un año, tengo que replantear totalmente todo el material con el cual yo doy la capacitación. Y esta parte de aquí. La importancia de los medios didácticos. Se utilizan como herramienta para motivar a los alumnos. Algunos medios ayudan a los estudiantes a desarrollar pensamiento, expresar sus sentimientos y emociones, y sobre todo contribuye a un ahorro de tiempo, ¿no? Eso es lo que les puedo decir en torno a eso. Y para culminar, vamos con la educación 2.0.
Cuando hablamos de aprendizaje 2.0, estamos hablando de una comunidad de aprendizaje como un elemento educativo y colaborativo que es accesible a los perfiles humanos, es la adaptación del e-learning que aprovecha la gestión del conocimiento social. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Es una comunidad humana y territorial. Cuando hablamos de comunidad de aprendizaje, no solamente estamos hablando de docentes y estudiantes, sino estamos hablando de un proyecto de formación cultural propio y marcado y orientado hacia el bien común, para formarse a sí misma gracias a un esfuerzo endógeno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico de sus carencias, sino sobre todo en las fortalezas para superar dichas carencias. Entonces, cuando hablamos de comunidad de aprendizaje, estamos hablando de todos los que empujan un carro para llevarlo a buen puerto, básicamente. La democratización de los contenidos. A través de Internet se puede socializar y democratizar contenidos. El usuario pasa a ser de un consumidor a ser un curador y modificador. Las herramientas TIC nos permiten analizar el interés y la validación temporal y activa de los contenidos, adaptando los contenidos a las necesidades de los ciudadanos. La meritocracia de los contenidos. Las redes sociales introducen el valor de la meritocracia de los contenidos, destacando aquellos a los que los usuarios les aportan valor. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes buscan en Internet, no sé, tips para desarrollar proyectos sociales. Van a encontrar en los primeros resultados los mejores contenidos. ¿Por qué? Porque la gente está visitando mucho esos sitios, tiene mayor relevancia que otros. Entonces, los mismos contenidos van generando esa meritocracia. Y la inteligencia colectiva. A través de la inteligencia colectiva, por ejemplo, se consigue que la educación se convierta en el vínculo de la innovación, la diversidad de opinión, la independencia, la descentralización, la organización, entre otros. Internet en el aula y Web 2.0. Aquí hubo un error, pero cuando hablamos de... Voy a pasar la presentación con la corrección esta. Pero cuando hablamos de Web 2.0 estamos hablando no solamente de la web que solamente nos brinda información, sino la web que nos permite introducir un feedback, ¿no? Una respuesta, una incorporación de contenido, cargar nueva información. Cuando hablamos de RSS estamos hablando también nosotros de marcadores sociales en los cuales nosotros decimos me interesa este contenido y quiero estar actualizado sobre él y que esa actualización se vea reflejada en mi web, en mis redes sociales y en otros entornos virtuales. Tenemos los blogs, por ejemplo, cuando hablamos de blogs estamos hablando de la capacidad o las herramientas para publicar contenidos. Puede haber un blog del profesor, puede haber la capacidad de que el alumno tenga un blog, de que haga como una tarea, generar un blog, un proyecto de blog entre varios compañeros, o tener un blog de la asignatura, ¿no? Bueno, y tenemos, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Nos permiten divulgar el conocimiento a todos los niveles, ayudándonos a la medición y seguimiento social de los contenidos. Por ejemplo, Twitter y el entorno ideal para la difusión y comunicación en tiempo real entre alumnos, profesores y trabajo en equipo. Por ejemplo, cuando usamos Twitter, podemos generar a través de las etiquetas, los hashtags, un debate, nutrido debate, en el cual docentes y estudiantes se pueden incorporar a ese intercambio de ideas. Facebook, por ejemplo, ofrece herramientas de grupos de trabajo que funcionan como listas de distribución, incorporación de distribución de contenidos también, y generar ambientes cerrados como el de una plataforma virtual para poder ir generando otro tipo de relación o interacción. Quora es una red basada en preguntas y respuestas. Tenemos YouTube como la capacidad de generar listas de videos o incorporar audiovisuales propios o ajenos en la enseñanza de la clase. Y Flickr, por ejemplo, que es para imágenes, ¿no? Ahora, cuando hablamos de hardware, estamos hablando de tablets, por ejemplo, el uso de notebooks, el uso de streaming, que es lo que estamos haciendo ahora, el poder transmitir en tiempo real contenido multimedia, pizarras electrónicas o los celulares, que ya vimos en las estadísticas que todo el mundo tiene al menos un celular hoy por hoy en Bolivia, ¿no? En la actualidad hay 3 tipos de aprendizaje 2.0, estos son el e-learning, b-learning y m-learning. El e-learning es a distancia, a través de las TICs aplicadas en la educación. El b-learning es la difusión o lo semipresencial, es la combinación entre lo uno y lo otro, y el m-learning es
a través de los dispositivos móviles, ¿no? Tablets y todo eso que nos facilitan la comunicación en red y el trabajo colaborativo. Cuando hablamos de modelos, por ejemplo, estamos hablando de los modelos de educación virtual que están basadas en cuanto a los entornos personales de aprendizaje. Estos, por ejemplo, nos permiten fijar sus propios objetivos de aprendizaje, gestionar su aprendizaje, la gestión de los contenidos y los procesos, comunicarse con otros en el proceso de aprendizaje, lograr objetivos de aprendizaje. Cuando hablamos del aprendizaje colaborativo, por ejemplo, estamos hablando de trabajar en grupo, colaborar y cooperar empleando para ello una serie de herramientas que facilitan la interacción y la comunicación. Cuando hablamos del aprendizaje informal, estamos hablando de aquel aprendizaje que se aprende a través de la vida cotidiana, ¿no? Y el aprendizaje invisible es un aprendizaje evolutivo que combina tanto el aprendizaje formal como el no formal. Y su fin es la innovación a través de la creatividad, el trabajo colaborativo y distribuido, los laboratorios, la experimentación, así como las nuevas formas de traducción del conocimiento. Se sugiere que el uso de las TIC dentro de un marco más amplio de habilidades para su globalización. Pero ahora, ¿cuáles son las competencias digitales del profesor? Uno, son el conocimiento de las nuevas herramientas que tienen que estar en constante actualización. Luego, el modelo de liderazgo educativo requerido para que el profesor 2.0 no sea un intruso, sino debe ser un motivador, como un prescriptor personal capaz de llegar al alumno a través de los entornos sociales. La docencia 2.0 debe incentivar el uso de herramientas y buscar el papel del profesor como un vehículo más que como un conductor. Ahora, ¿qué tiene que hacer el alumno? El principal reto del alumno es la adaptación del alumnado a los nuevos paradigmas de uso educativo, aunque debe centrarse sobre todo en la disciplina personal, porque al eliminar la omnipresencia del docente se sustituye por herramientas de seguimiento y organización. El factor más importante para que el alumno aproveche las ventajas de la educación informal e invisible es su capacidad de adaptación al trabajo colaborativo, sin el cual se desaprovechan las mayorías de la educación, de las ventajas de este tipo de educación. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante tiene que ponerse las pilas cuando estamos hablando de 2.0, porque como ustedes saben, como están cursando ustedes un aprendizaje, yo cuelgo la información como docente, doy la clase sincrónica o asincrónicamente, pero depende de ustedes que lean los textos, depende de ustedes que hagan las actividades, depende de ustedes que tenga yo ese feedback, depende de ustedes, por ejemplo, el conectarse a esta hora, depende de ustedes el participar. Yo no puedo obligarlos a hacer todo eso. En cambio, en la clase presencial sí tengo un mayor poder de coerción sobre ustedes. En el caso virtual es netamente responsabilidad del estudiante. Entonces tenemos todo ese tipo de enfoque, si se quiere, de la educación. Sin más que decirles, creo que hemos avanzado bastante ágilmente los 4 contenidos planteados para la clase de hoy. Están colgados en la plataforma virtual, ustedes los pueden ver aquí. Ustedes perfectamente los pueden ver acá en los recursos. Todavía no he incorporado la actividad, pero va a ser un foro obligatorio. Voy a incorporar un material complementario. Por favor, denme hasta mañana para incorporar eso. Y también les debo la presentación del módulo y la modalidad de la evaluación que ha quedado picando, ¿no? Les pido un poquito de paciencia con eso y nos veríamos hasta el siguiente viernes. He ido leyendo su retroalimentación o las actividades propuestas. Bastantes buenos comentarios, los animo a que sigan participando, sigan con ese mismo entusiasmo y terminaríamos aquí la clase. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya, Patricia.